Hola, hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema 3: métodos de la lógica. Los puntos que analizaremos serán método deductivo, método inductivo, método abductivo, método analógico. Bien, ahora explicaremos cada uno de los temas que les hemos mencionado. Primero, Ahora hablaremos sobre el método deductivo. A través de una investigación documental que se realizó por G. de Newman, el método deductivo fue utilizado por filósofos de la talla de Descartes. Se atribuye el uso del razonamiento deductivo a Aristóteles, quien realizó los primeros registros particulares de una forma concreta de razonamiento deductivo, el silogismo. El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Lo anterior quiere decir que se está usando la lógica para obtener un resultado, solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por ciertas. Mediante este método se va de lo general, como leyes o principios, a lo particular, la realidad de un caso concreto. Cabe señalar que la veracidad de la conclusión obtenida dependerá de la validez de las premisas tomadas como base o referencia. Los tipos de método deductivo pueden aplicarse de dos formas: directa, que es cuando se parte de una sola premisa; indirecta, donde se usan dos o más premisas que son contrastadas. Usualmente, una contiene una afirmación universal y otra un hecho particular. Por ejemplo, los perros ladran y tengo una mascota que es un perro, por lo tanto, mi mascota ladra. Algunas características del método deductivo son que va de lo general a lo particular, utiliza el razonamiento descendente, su conclusión está contenida de antemano en sus propias premisas, y si las premisas son verdaderas, la conclusión será verdadera. Método inductivo. Es una estrategia de razonamiento que se basa en la inducción. Para ello, procede a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales. El método inductivo opera realizando generalizaciones amplias apoyándose en observaciones específicas. Este método sigue una serie de pasos. Inicia por la observación de determinados hechos, los cuales registra, analiza y contrasta. Podemos observar dos ejemplos. Ejemplo 1. Observación 1. Se observan los perros. Patrón. Los perros mueven la cola. Teoría. Todos los perros mueven la cola. Ejemplo 2. Sabemos que los patos son un tipo de aves y que además los patos tienen plumas. Por lo tanto, podemos inducir que las aves en general tienen plumas. El razonamiento inductivo puede ser de dos tipos. Inducción por generalización consiste en un argumento cuya conclusión es más general que las premisas. Por ejemplo, mi hermana es inteligente. Mi hermana es una niña, por lo tanto, las niñas son inteligentes. Tipo 2. Inducción por previsión. Consiste en un argumento que, basado en casos pasados, presume la posibilidad en el futuro de casos que aún no se han observado. Por ejemplo, ayer llovió. Hoy está lloviendo. Quiere decir que mañana lloverá. Definición de aductivo. Es una forma de razonamiento que busca obtener conclusiones sencillas a través de una serie de premisas. A eso se le llama especie de conjetura. Este tipo de argumento se presenta en discusiones que cuentan con distintas hipótesis sobre uno o varios eventos. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, lo usan diariamente.
de donde encontré la información de acuerdo con la página ifeder.com. Características. Incrementa conocimientos del argumento y permite pronosticar y construir nuevas ideas. Una conclusión es apenas la explicación más probable, pero no necesariamente la verdadera. Ejemplo 1. Premisa. Se ha registrado un aumento considerable de la delincuencia en el último año. Conclusión. Lo más probable es que el fenómeno esté relacionado con el aumento de la impunidad. Segundo ejemplo. Segunda premisa. La paciente declara que no ha tenido la menstruación en más de 6 meses. Conclusión. Lo más probable es que esté embarazada. Tercer ejemplo. Primera premisa. Los británicos son puntuales. Segunda premisa. John es británico. Conclusión. John debe ser puntual. Método analógico. Según la fuente Lifeder, el método analógico es un proceso de razonamiento que se basa en la capacidad de asociación de la mente. Una manera más fácil de explicar esto es que el método analógico es llegar a una conclusión al comparar dos elementos. Una analogía consta de comparar dos cosas y tratar de encontrar sus similitudes de modo a que una explique la otra. Es decir, se busca una cosa similar a la que se quiere explicar para poder comparar ambas y definir más claramente la primera. Como por ejemplo, si el argumento A es similar al argumento X, se puede utilizar el argumento A para explicar el argumento X. Ahora pongamos un ejemplo de cómo se utiliza el método analógico en tu día a día. Imagina que te fracturaste el pie y quieres explicarle a tu amigo cómo te sientes, pero tu amigo jamás ha fracturado un pie y tú le dices, duele como si te punzara la cabeza. Aquí ya estás utilizando una analogía. Este es un método utilizado ampliamente en argumentos cotidianos, pero también es una herramienta fundamental en el ámbito profesional. Normalmente es muy usado en las cortes por parte de los abogados que buscan convencer de su caso al jurado y al juez. Una analogía puede ser utilizada para explicar conceptos o experiencias previas como marco de referencia para facilitar a la comprensión de un nuevo concepto. Uno de sus usos más importantes es la capacidad de convencimiento de asociación. El método analógico debe cumplir con una serie de criterios para ser válido. La relevancia que tengan las dos cosas que se comparan es uno de los más importantes. No se pueden comparar dos cosas simplemente porque son parecidas. Es importante que estén relacionadas la una con la otra y que se parezcan en más de un aspecto. Podemos decir que el razonamiento es parte de nuestro día a día, ya que necesitamos argumentos para plantear una idea o razonamiento lógico. De ahí, partimos a que los métodos de razonamiento son un número determinado de formas por medio de las cuales es posible utilizar efectivamente la facultad humana que permite resolver problemas. Por ejemplo, en la Edad Media, las ciencias como la lógica, filosofía, matemática, utilizaron métodos de razonamiento y posteriormente también las ciencias fáticas experimentales. Carpe diem.
Es decir, aprovecha tu tiempo y logra algo nuevo cada día.